Bueno, muy buenas tardes para todos los que estén visualizando este recurso. El objetivo de esta intervención es discutir un poco sobre la política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Como ustedes pueden notar en el desarrollo de las diferentes actividades del curso durante este semestre, uno de los principales objetivos que tenemos de estudio, pues los principales objetos de estudio de esta actividad son precisamente el estudio de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Y para ello, dentro del entorno de aprendizaje, en la sección de contenidos, ustedes tienen unos referentes bibliográficos para su consulta en el desarrollo pues, de las diferentes actividades. Uno de esos principales recursos es precisamente el tema que vamos a discutir hoy, que es esta política para la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Entonces, el objetivo es principalmente como abarcar esos contenidos y vamos a terminar precisamente en el tema de motores de transformación y pérdida de biodiversidad, que son la temática principal para la actividad 3 o pues de la actividad que están desarrollando en este momento. Y al final de todo vamos a hacer o les voy a presentar una metodología para la priorización y jerarquización de problemáticas ambientales, en este caso pues asociadas a la pérdida de biodiversidad o la afectación de los servicios ecosistémicos. ¿Listo? Que si ustedes hacen una lectura de esta política van a encontrar que dicha metodología, que es la matriz de Vester, es como una de las estructuras principales dentro de la política. Entonces, simplemente quería como hacer una presentación de cómo se utiliza esa metodología, pues cómo se desarrolla la metodología y qué tipo de productos podemos obtener ahí, como por ejemplo un árbol de problemas, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos hablar es que dentro de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, debemos reconocer que han habido unos hitos históricos que son predecesores a esta política, ¿cierto? Anterior a este documento, existía otra política que es la PNB, la Política Nacional sobre Biodiversidad, que tiene algunas diferencias y por lo tanto lo principal es, en esta primera diapositiva, lo que quería era resaltar principalmente cuáles son los cambios conceptuales que se han desarrollado en esta nueva política. Y podemos decir con seguridad que el principal cambio es en torno al concepto de biodiversidad. Listo. En la anterior política, en la PNB, Política Nacional de Biodiversidad, allí se concebía la biodiversidad principalmente desde un punto de vista de la componente natural. Entonces se quería hacer una protección de aquello que se considera un recurso natural, pero que bajo esa visión podemos decir que el ser humano se encontraba como separado, ¿cierto? Es decir, que nosotros como seres humanos queremos proteger unos sistemas naturales, unos ecosistemas, ¿cierto? Que tienen un valor intrínseco y que por lo tanto merecen pues su protección. Todo esto pues obviamente entendido dentro de todo lo que vimos en la primera webconferencia, en cómo se ha ido desarrollando todo el tema ambiental, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Pero digamos que en esa primera política se veía la biodiversidad como ese conjunto de organismos, de seres vivos, que componen un ecosistema y que por lo tanto pues deben ser protegidos. Entonces digamos que dentro de esas estrategias estaba principalmente la preservación de los entornos naturales, ¿cierto? La conservación de dichos ecosistemas, pero a partir de esta nueva política que es que muchas veces se resume como la GIBSE, ¿cierto? A partir de esta política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y los sistemas y los servicios ecosistémicos, ya la biodiversidad no solamente debe delimitarse a ese compendio de seres vivos que ocupan un lugar determinado en el planeta, ¿cierto? Que forman un ecosistema, sino que también es necesario incluir
a los sistemas sociales, a los seres humanos. Por tanto, los ecosistemas también pueden brindarnos a nosotros una serie de servicios que son la base del bienestar humano, ¿cierto? Es decir, cualquier actividad humana pues va a requerir una serie de servicios desde la naturaleza para poder llevarse a cabo. Entonces, si nosotros queremos hacer una gestión integral de la biodiversidad, tenemos que tener en cuenta que esos ecosistemas no solamente son unas componentes, no solamente están desarrollados mediante unas componentes ecológicas, naturales, ¿cierto?, de organismos y demás, sino que también está sometida a unos efectos de los seres humanos. Y por lo tanto hay que estudiar esa interacción entre el ser humano, los sistemas sociales y los sistemas ecológicos. Para eso entonces, si nosotros queremos buscar un concepto que articule dicha interacción entre sistema humano y sistema natural, pues la palabra clave ahí sería el concepto de servicios ecosistémicos, ¿cierto? Y ustedes ya en la primera actividad del semestre pues desarrollaron algunos inventarios sobre estos ecosistemas y cuáles son los servicios que pueden otorgarle a una comunidad. Entonces, aquí como a manera de resumen podemos decir que la primera política nacional de biodiversidad se veía a la biodiversidad como ese conjunto de seres vivos, ¿cierto? Pero que excluía los sistemas antrópicos, lo cual pues de entrada podemos ver que es una limitante si queremos hacer una gestión integral del recurso, porque estamos desconociendo que esos sistemas naturales pues en últimas van a suplir unas necesidades humanas y que por lo tanto tenemos que también ser conscientes de cuáles son esos choques de los diferentes actores en un sistema natural. Y por eso es que en la nueva política se hace ese énfasis, ¿cierto? Ya no solamente hablamos de biodiversidad, sino que también metemos ahí, en la final del título, el concepto de servicios ecosistémicos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la política nacional para la gestión integral? Sería promover pues obviamente la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socioecológicos. Y en que ahí ya empezamos a encontrar ciertas palabras clave que son las que en últimas nosotros estamos abarcando en esta actividad que están desarrollando en Campus Virtual. Y se quiere hacer esa gestión tanto a escala nacional como regional, local y transfronteriza, ¿cierto? Considerando escenarios de cambio. Entonces miren que ahí hay como una repetición, o ¿cierto? Como que se enlaza también con ese concepto de resiliencia. Entonces, considerando escenarios de cambio y a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil. Miren que esta definición ya de por sí nos trae varios conceptos que son un cambio en el paradigma con relación a la antigua política nacional sobre biodiversidad. Y es que en primer lugar nos está hablando de resiliencia, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de resiliencia, necesariamente estamos de manera implícita relacionándola con conceptos de cambio, que es lo que está diciendo ahí a continuación en la definición, ¿cierto? Que hay unos escenarios de cambio y que deben ser gestionados a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, sector productivo y sociedad civil. Para que ya esa gestión de la biodiversidad no es solamente un tema de biólogos, ¿cierto? De ingenieros forestales, ingenieros ambientales, sino que ya también se debe tener en cuenta los aspectos sociales, políticos, económicos que están siendo unos motores de cambio en los ecosistemas, ¿cierto? Entonces, ¿y cuál es el objetivo de toda esa gestión? Fortalecer la resiliencia, ¿cierto? Porque esa resiliencia es que un ecosistema tiene, digamos que cierta tolerancia a los impactos que nosotros hacemos sobre el ecosistema, ¿cierto? Si nosotros hacemos una tala de un número determinado y reducido de árboles, digamos, en un ecosistema, eso no necesariamente va a significar la destrucción de dicho ecosistema, sino que digamos que los ecosistemas tienen una capacidad, una tolerancia a los cambios que se presentan en su ambiente, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros queremos con esta gestión de la biodiversidad es que esos cambios que pueden ser de fuente natural o pueden ser
de origen antrópico puedan ser tolerados por los ecosistemas sin agotar, digamos, ese capital natural que tenemos ahí. Y por lo tanto, permitir que ese servicio del ecosistema pueda ser aprovechado en el tiempo, ¿cierto? Que no agotemos dicho recurso por una inadecuada gestión de esta biodiversidad. Que esos impactos sociales, antrópicos que nosotros estamos realizando sobre el ambiente no necesariamente concluyan o nos lleven a la destrucción del servicio ecosistémico. Y para esto, pues vamos a tomar unas medidas, no solamente, como les digo, desde el punto de vista ecológico, sino que también es necesario tomar unas acciones sociales, políticas, ¿cierto? De interacción entre los diferentes actores que intervienen en un ecosistema. Y para eso, pues la política nos da como unos lineamientos de cuáles son los actores, cuáles son los espacios en los cuales interviene, digamos, en la gestión del recurso, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver, pues, en las siguientes diapositivas. Entonces, podemos decir que esos actores con los que se concluye el tema acá del objetivo, ¿cierto? Del Estado, el sector productivo y la sociedad civil, lo podemos, digamos, que distribuir en 7 grupos principales de actores, donde en un primer actor, que sería responsable, pues, sobre la elaboración de esta gestión integral, sería precisamente los elaboradores de política y administradores. Y dentro de esos actores, pues encontraremos entidades como, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las corporaciones de desarrollo sostenible, las autoridades ambientales urbanas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Unidad Administrativa Especial del Sistema Nacional de Parques Naturales, y también a escala ya más regional y local encontramos entonces, por ejemplo, los municipios y departamentos y la policía ambiental. ¿Cierto? Miren que lo que vamos a ver a partir de acá y los siguientes grupos de actores, todo esto está muy relacionado con lo que se denomina como el SINA, ¿cierto? Que es el Sistema Nacional Ambiental, que allí en ese sistema se encuentran todos los actores que hacemos parte del sistema ambiental del país, ¿cierto? Entonces ahí estamos desde las universidades, la sociedad civil, pero también aquellos grupos que elaboran política, como son este primer actor que tenemos acá. Entonces, digamos que este es uno de los espacios o de los actores más importantes, ¿cierto? Y que es, por ejemplo, el autor de esta política que estamos pues, revisando en este momento. Pero digamos que ellos no son autónomos al 100% en imponer, digamos, unas políticas o normas sobre un ecosistema determinado, sino que estos actores también tienen digamos que la obligación o la necesidad de hacer una socialización de dichas estrategias, de dichas políticas. Y es así como, por ejemplo, dentro de los marcos normativos ambientales, siempre se ha establecido pues, la necesidad de la consulta previa, ¿cierto? De la socialización y muchas veces producto de esa comunicación entre los elaboradores de política y la sociedad civil o los grupos de los sectores del sector productivo, ¿cierto? Estos grupos del sector productivo, pues ahí hay una comunicación y se pueden incluso modificar las políticas que se tienen para un tema ambiental determinado. Un ejemplo de ello es lo que sucedió en el 2010 al 2015 con todo el tema de la norma de vertimientos, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, el Ministerio de Ambiente en un primer momento, digamos que emite una propuesta de resolución sobre cómo debe ser regulado el tema de vertimiento de aguas residuales, por ejemplo, a una quebrada, a un río, un alcantarillado y demás. Pero cuando ellos presentan eso a la sociedad, antes de hacer efectiva esa resolución, ¿cierto? Lo que hacen es que lo ponen a discusión por los diferentes grupos de interés. Y hay, por ejemplo, sectores como la ANDI, ¿cierto? Todo el tema de los industriales o la sociedad civil, las universidades, tienen un espacio para participar y hacer comentarios a dicha propuesta. Les cuento pues que, por ejemplo, en el caso de las aguas residuales,
lo que sucede con ese tema de participación ciudadana es que muchas de las normas que había propuesto en un primer momento el Ministerio de Ambiente pues fueron modificadas porque la sociedad o los grupos sectoriales, los sectores industriales, consideraron que muchas de esas normas no eran viables dados los niveles de implementación de diferentes tecnologías en el país. Esto es un ejemplo que les quiero presentar simplemente para que vean que esto que se aparece en el objetivo, en la parte final, ¿cierto? La acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil, pues en realidad sí tiene lugar en el marco normativo ambiental pues, que se vive en nuestro país. ¿Listo? Sino que cada cosa tiene su momento y su lugar. Es decir, ya una vez que se ha emitido esa resolución, ya pues ahí hay unos tiempos de transición, unos periodos de transición para la adaptación de la tecnología, pero digamos que la fase de participación ya fue surtida. Listo. Entonces hay que estar pues como siempre muy atentos de los momentos en los que se puede realizar dicha participación. En segundo lugar, tenemos uno de los actores principales, que sería el usuario directo, lo que se denominan usuarios directos dentro de esta política. Y esos usuarios directos son aquellos grupos, bien sea de personas, pues una persona natural, un grupo de personas pues, naturales o personas jurídicas que tienen un aprovechamiento directo de los servicios ecosistémicos. Entonces, ahí nos podemos imaginar, por ejemplo, en comunidades que realizan caza, ¿cierto? Actividades de cacería, de subsistencia, digamos. Obviamente ellos están haciendo un uso del servicio ecosistémico para la obtención de alimentos, por ejemplo, ¿cierto? Ese sería un usuario directo a nivel, digamos, que de persona natural, pero también en términos de personas jurídicas podemos pensar, por ejemplo, en una empresa de potabilización de agua, ¿cierto? Ellos están tomando agua a partir de unas cuencas hidrográficas y por lo tanto ellos son usuarios directos de ese servicio ecosistémico que puede ser, por ejemplo, de aprovisionamiento, ¿cierto? Entonces, los usuarios directos, digamos que son esos que utilizan el servicio ecosistémico como base de su actividad principal, ¿cierto? Entonces, el caso de la empresa potable, pues de potabilización o de las personas que hacen el aprovechamiento de alimentos, por ejemplo, en un ecosistema determinado. ¿Listo? Obviamente, estos usuarios directos se encuentran ahí mismo en el ecosistema y es por eso que es importante esta nueva visión de cómo se debe realizar la gestión integral de la biodiversidad, porque en la visión anterior simplemente nos estamos limitando a mirar esas especies vegetales o animales que vivían en un entorno determinado y que merecían una protección y conservación. Pero en la nueva política vemos que estamos ya incluyendo estos usuarios directos y por lo tanto esos elaboradores de política no solamente deben centrarse en la protección y conservación del recurso natural, sino que deben estudiar esa interacción entre el usuario directo y el servicio ecosistémico y el ecosistema. Bueno, aparte de usuarios directos, también debemos reconocer que existen algunos usuarios indirectos, ¿cierto? Es decir, que pueden existir usuarios que utilizan la biodiversidad, pero este aprovechamiento no es la base de su actividad productiva. Entonces, digamos que personas que hacen ecoturismo, ¿cierto? Que digamos que son usuarios del ecosistema, pero en últimas ellos no son los que están directamente afectando, digamos, desde la base de una actividad productiva, sino que son usuarios de dichos servicios ecosistémicos, pero no directamente. Entonces, digamos, nosotros en las ciudades tenemos acceso a agua potable y nosotros no somos los que estamos usando, pues captando el agua directamente desde el ecosistema, pero sí estamos aprovechando dicho servicio. Entonces, ahí como usuarios indirectos estamos principalmente nosotros, que seríamos, digamos, la sociedad civil, ¿cierto? Que obviamente usamos esos servicios ecosistémicos en forma de alimentos y demás, pero nosotros no somos los que estamos interviniendo directamente en el ecosistema. Existe otro
actor, que serían lo que se denomina como los órganos reglamentadores, el cual está compuesto principalmente por el Congreso de la República, el Gobierno Nacional, asambleas departamentales y consejos municipales, ¿cierto? Y estos son un actor muy importante porque muchas de estas políticas son elaboradas, digamos, a una escala nacional, digamos, ¿cierto? Del Ministerio de Ambiente o a una escala regional, como las corporaciones autónomas. Pero en últimas, los instrumentos que se aplican a terreno son principalmente acciones muy concretas, como por ejemplo los planes de ordenamiento territorial, ¿cierto? O normativa específica que se pueda emitir a nivel municipal, como por ejemplo los planes de gestión integral de residuos sólidos, ¿cierto? Entonces, una cosa es lo que se produce a escala nacional, que son unos lineamientos como la política, ¿cierto? Pero ya a nivel municipal y departamental, digamos que son otras entidades las que se encargan de su ejecución en terreno, ¿cierto? De la parte práctica o más localizada de dicha política. Y por lo tanto, es uno de los actores también principales, ¿cierto? Los órganos reglamentadores. Otro actor importante es lo que se denomina como los entes de control, donde allí encontramos entonces entidades como por ejemplo la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, que ejercen actividades de control sobre estos otros órganos que hemos discutido tanto a nivel nacional, regional o municipal. ¿Listo? Y si ustedes miran estas páginas, muchos de ellos incluso son productores, digamos, de información importante desde el punto de vista ambiental, donde salen indicadores, por ejemplo, de la Contraloría, de cómo ha sido el desempeño ambiental de los diferentes entidades a nivel nacional, departamental o municipal. El sexto actor serían lo que se denominan como generadores de conocimiento para la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, ahí la palabra clave es como generadores de conocimiento. Entonces, dentro del Sistema Nacional Ambiental se han, digamos que, institucionalizado diferentes organizaciones para la creación o generación de conocimiento en áreas específicas. Entonces tenemos, por ejemplo, el SINCHI o el IAP, el INDEMAR, el IDEAM, que son todos ellos institutos de investigación en diferentes áreas del país, ¿cierto? Algunos estudian, por ejemplo, los ecosistemas amazónicos, otros los ecosistemas, por ejemplo, del Pacífico o del Caribe, como el INDEMAR, o el tema de mediciones ambientales, como el IDEAM. ¿Listo? Entonces, así tenemos varios institutos de investigación y generación de conocimiento científico que en últimas también son un recurso fundamental para la gestión integral de la biodiversidad, ¿cierto? Digamos que la primera necesidad que yo tengo para poder realizar una gestión integral es conocer el recurso como tal. Y para yo poder conocer ese recurso tengo que hacer unos desarrollos o una generación de conocimiento científico, ¿cierto? Tenemos que conocer, por ejemplo, cuál es la composición, la estructura del ecosistema, y es por eso que es necesario tener como esa asesoría o acompañamiento de estas instituciones generadoras de conocimiento. Lo que aparecen aquí en la diapositiva son solo algunos de ellos, pero también, por ejemplo, las universidades son uno de los generadores de conocimiento más importantes en cualquier país, ¿cierto? Donde estudiantes de pregrado, maestrías o doctorado, pues hacen estudios específicos para ecosistemas determinados y permiten el levantamiento de información primaria que de otra forma no sería posible, por ejemplo, por otro grupo de la sociedad civil. ¿Ves? Y el séptimo actor principal serían los colaboradores nacionales e internacionales, donde allí encontramos pues diferentes programas a nivel internacional, espacios multilaterales, ¿cierto? Que cuando uno dice multilaterales es como la participación de diferentes países, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, agencias de cooperación internacional, ¿cierto? La banca multilateral, ¿cierto? Los diferentes fondos que tienen, por ejemplo, las Naciones Unidas para el desarrollo de investigación ambiental o para promover el desarrollo sostenible de los países, para por ejemplo, la implementación de tecnologías limpias en
nuestros países, ¿cierto? Y en fin, todos esos espacios de interacción con gobiernos internacionales en los cuales se puede adquirir tanto, pues, por ejemplo, conocimiento científico, como por ejemplo en el caso de cambio climático con el IPCC que vimos en la sesión anterior, o también espacios de financiación, ¿cierto? Como la banca multilateral, ¿cierto? Que los diferentes programas de las Naciones Unidas, por ejemplo, tienen para esos aspectos. Ahora bien, nosotros necesitamos también reconocer que nuestro país es lo que se denomina como un país megadiverso, ¿cierto? Y es que en Colombia tenemos aproximadamente con unos 311 ecosistemas continentales y costeros. Y aunque tenemos un país relativamente pues, mediano o pequeño, en comparación, o mejor dicho, pequeño en comparación con la totalidad del planeta, lo que es cierto es que Colombia tiene algunos de los puntos de mayor diversidad a nivel planetario, lo que se denomina como puntos calientes o hotspots, en los cuales la riqueza vegetal y animal es muy superior a lo que encontramos en otras regiones del planeta, ¿cierto? Digamos que esto es una consecuencia de nuestra localización en el planeta, ¿cierto? No es que nosotros tengamos implementadas estrategias de protección, sino que simplemente nuestra localización nos ha favorecido en tener mayores niveles de biodiversidad que otros planetas, pues, que otros países en el planeta Tierra, ¿cierto? Podemos decir entonces que Colombia cuenta más o menos con el 12% de la riqueza vegetal del planeta. Sabemos, por ejemplo, que una de las parcelas con mayor biodiversidad que se ha medido en una de las, pues en cualquier selva del planeta se encuentra en Ecuador, pero muy cerca de nuestra frontera, pues la frontera que compartimos entre Ecuador y Colombia. Entonces, ahí muy seguramente en esas selvas compartidas que tenemos en el Amazonas, pues también tendríamos parcelas con niveles de biodiversidad que marcarían los indicadores más altos a nivel planetario. Y no solamente a nivel vegetal, sino también en aves. Por ejemplo, en aves somos uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta. Contamos con el 19% de la riqueza en aves. ¿Listo? Entonces, y eso que sabemos esos datos, aún siendo conscientes que tenemos un bajo nivel de estudio de nuestra riqueza natural. Es decir, durante muchos años hubo grandes espacios de nuestro territorio que estuvo bloqueado por temas de conflicto y que también es cierto que los niveles de financiación de este tipo de investigaciones pues son limitados, dado que pues, existen otras prioridades como por ejemplo el acceso al agua potable en las comunidades y demás. Pero esa falta de financiación pues ha llevado a que tenemos pocos estudios para poder en últimas determinar cuál es el gran potencial que tenemos en ese aspecto. Es decir, este mapa de ecosistemas se desarrolló con una escala 1 en 500.000, que todavía son escalas de medición que son muy altas y no permite como hacer un zoom que nos permita concluir de forma definitiva cuál es la riqueza que tenemos ahí. Seguramente si hiciéramos mayor cantidad de estudios, encontraríamos que estos porcentajes de riqueza vegetal o de riqueza en aves sería incluso mayor. Pero aún así, con ese tipo de limitaciones, sabemos que tenemos una gran cantidad de especies de mamíferos, de anfibios, de aves, ¿cierto? Que son exclusivas de Colombia, lo que denominamos como especies endémicas, ¿cierto? Que, por ejemplo, estas 400 especies de anfibios, 66 de aves, 32 de mamíferos, son unos individuos o unas especies que solamente habitan en Colombia. ¿Ves? Lo que supone pues la gran riqueza que tenemos en nuestro territorio. Y esto no es solamente importante desde el punto de vista de biodiversidad como especie que hay que proteger, sino que algunas de estas especies también tienen un fuerte potencial en lo que se denomina la agrobiodiversidad nacional. Entonces, un ejemplo de esto es el caso de la racacha, donde sabemos que a nivel mundial se utilizan aproximadamente 4 especies de arracacha, ¿cierto? Que son las conocidas y con las que se trabaja.
Sin embargo, en nuestro territorio hay grupos indígenas que conocen y que trabajan y que consumen hasta más de 20 especies diferentes o variedades de arracacha, y por lo tanto vemos que ahí, digamos que tenemos un potencial de explotación de la biodiversidad pues muy alto, ¿cierto? Y así es solamente el caso de la arracacha, pero si nosotros hiciéramos mayor niveles de estudios y conocer cuál es nuestra verdadera biodiversidad y riqueza en términos de agrodiversidad nacional, pues ahí hay un potencial de desarrollo también importante para nuestro país. ¿Listo? Entonces, la biodiversidad no solamente hay que entenderla desde el punto de vista ecológico, sino que tenemos que empezar a descubrir que tenemos este recurso que podemos aprovechar para la industria nacional. Ahora bien, sabemos entonces que los servicios ecosistémicos, pues hay varios tipos. El primero sería el de aprovisionamiento, que es aquel que nos otorga pues los bienes y productos que se obtienen desde los ecosistemas, como alimentos, fibras, maderas, leña, agua, ¿cierto? El suelo, recursos genéticos, pieles, mascotas, entre otros. Entonces vemos que ese sería uno de los recursos, digamos que más fáciles o no fáciles, sino que uno de los recursos que se pueden aprovechar directamente del ecosistema. Hay otro que se denominan servicios culturales, que son los beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, como por ejemplo el enriquecimiento espiritual, ¿cierto? La belleza escénica, todo el tema de paisajismo, inspiración artística e intelectual, el desarrollo cognitivo, entre otros. Estos servicios culturales también pueden ser explotables, como por ejemplo el tema de ecoturismo, ¿cierto? Que digamos que se espera que sea uno de los principales motores de desarrollo de un país como el nuestro, pues cuando alcance una paz en el territorio. Y también existen otros servicios ecosistémicos que son los servicios de regulación y soporte, ¿cierto? Donde sabemos que los servicios de regulación son los resultantes de la regulación de los procesos ecosistémicos, ¿cierto? Es decir, si yo tengo un ecosistema saludable, sabemos que esto nos va, por ejemplo, a permitir obtener una mayor calidad del aire, una regulación del clima, ¿cierto? Un control, por ejemplo, de inundaciones, un control de enfermedades, una purificación del agua, ¿cierto? Y de otro lado, los de soporte son servicios y procesos ecológicos necesarios para el aprovisionamiento y la existencia de los demás servicios ecosistémicos. Es decir, si yo, por ejemplo, hago un uso inadecuado de un ecosistema, es muy probable o es de esperar que el servicio ecosistémico como la provisión de agua pues desaparezca, ¿cierto? Entonces, el mismo servicio ecosistémico, pues no es perdón, el mismo ecosistema es capaz de sostener o de soportar la emisión de esos otros servicios ecosistémicos que son los que nosotros utilizaríamos como especie humana, ¿cierto? O sea, el ecosistema es capaz de soportarse a sí mismo y ese soporte en sí mismo también es un servicio ecosistémico del cual nosotros nos vamos a lucrar mediante los servicios de regulación, aprovisionamiento o culturales. Entonces, podemos hacer en este momento ya una definición de la GIBSE, ¿cierto? De la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Entonces, esta se puede definir como el proceso por el cual se planifican, ejecutan y monitorean las acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en un escenario social y territorial definido y en diferentes estados de conservación, con el fin de maximizar el bienestar humano a través del mantenimiento de la resiliencia de los sistemas socioecológicos a escala nacional, regional, local y transfronteriza, ¿cierto? Esto fue pues como lo que veíamos ahorita sobre el objetivo, donde ya no es solamente esas acciones encaminadas a la conservación de la biodiversidad, sino que hay que reconocer que ese ecosistema también tiene una función dentro de los sistemas sociales y que por lo tanto lo que tenemos que buscar es
que esos impactos que necesariamente vamos a realizar sobre el ecosistema no sean tales que lo destruyan, sino que logramos mantener una resiliencia de ese ecosistema para que logremos lo que denominamos como el desarrollo sostenible, ¿cierto? Recuerden que cuando comenzó todo el tema ambiental, o dentro, mejor dicho, dentro de los estudios ambientales, dentro de las ciencias ambientales y todo lo ambiental, podemos reconocer diferentes posturas. Hay unas que son como más fuertes, que pretenden es la conservación del medio ambiente en un estado lo más natural posible, pero por el otro lado tenemos el concepto de desarrollo sostenible, en el cual tenemos que lograr un balance entre los sistemas sociales, los sistemas, entre los sistemas sociales, los sistemas ecológicos y los sistemas económicos, ¿cierto? El desarrollo sostenible en últimas es el balance de eso, y eso en últimas es lo que nos está llamando aquí la atención esta diapositiva, donde tenemos que buscar ese balance. La GIPSE trasciende entonces la mera conservación de la naturaleza y consiste en lograr el balance entre acciones de preservación, el uso sostenible, la generación de conocimiento y la restauración de la biodiversidad. ¿Listo? Digamos que esos son los pilares sobre los cuales se va a gestionar la biodiversidad y los sistemas y los servicios ecosistémicos, ¿cierto? Ya no solamente es conservar por conservar, sino que conservar para lograr un uso sostenible. Y para lograr hacer eso tenemos que partir de un conocimiento científico, ¿cierto? Que miren que todo está como muy enmarcado en esos actores que describíamos en las diapositivas anteriores. Y en últimas también hay que tener en cuenta que es necesario hacer una restauración de la biodiversidad, es decir, de acuerdo, pues cada ecosistema es diferente, pero vamos a encontrar que en el país tenemos unos grados de destrucción de los ecosistemas muy altos, principalmente, por ejemplo, ecosistemas como los bosques secos o los bosques de niebla en la zona andina, tienen unos niveles de degradación muy altos, producto principalmente de las actividades agropecuarias. Entonces, en esos escenarios será necesario no solamente buscar lo que decimos ahí, sino también lograr la restauración de la biodiversidad. Entonces, desarrollar estrategias como, por ejemplo, la conservación de ciertos territorios, entonces todo el tema de parques naturales, ¿cierto? Para intentar ayudarle al ecosistema que se pueda restaurar. Eso en el caso de estos sistemas que están muy degradados. Pero en últimas, y para todos los ecosistemas, lo que queremos aumentar es la resiliencia, ¿cierto? Tanto de los sistemas ecológicos como sociales. Es que recuerden en la sesión anterior que hablábamos sobre el tema de cambio climático, y ahí decíamos que ya ha sido tanto el nivel de degradación del ambiente que el cambio climático va a suponer unos riesgos muy importantes para los sistemas no solamente naturales, ¿cierto? Ecológicos, sino también sociales. Es decir, si se destruyen, por ejemplo, ecosistemas como, por ejemplo, los ecosistemas del manglar, ahí el impacto no es solamente un tema de los pececitos, ¿cierto? Sino que esos ecosistemas son soporte de los servicios de aprovechamiento, de aprovisionamiento, un sistema, el servicio ecosistémico de aprovisionamiento de muchas comunidades que viven en las costas de los ríos, de los mares. Entonces vemos cómo esos impactos que ya se han generado en el ambiente, pues van a suponer unos riesgos para los sistemas sociales también. Y es por eso que esta nueva, la GIPSE, lo que busca es expandir esa forma de analizar la biodiversidad y reconocer la vulnerabilidad que tenemos también en los sistemas sociales. Tenemos que pasar de un paradigma de una economía extractivista que considera que los recursos naturales son ilimitados a una economía en la cual se reconozca que dependemos de dichos servicios ecosistémicos y que su degradación supone también un riesgo para los sistemas sociales. Pues bueno, eso que estamos discutiendo aquí de una forma muy genérica
dentro de la GIPSE aterrizan todos esos conceptos en el tema de ordenamiento ambiental del territorio, ¿cierto? Ese ordenamiento ambiental del territorio se evidencia a nivel municipal con unos documentos que se denominan los POT, los Planes de Ordenamiento Territorial. Y lo que nos dice la GIPSE es que cuando vayamos a hacer esos ordenamientos del territorio, debemos involucrar ese aspecto ambiental basados en la estructura ecológica principal. ¿Listo? Ese es un concepto que también nos trae la GIPSE, que nos determina cuáles que debemos, o mejor dicho, nos invita a determinar cuál es la estructura ecológica principal y con base en ella hacer un ordenamiento ambiental del territorio. Esa estructura ecológica principal se define como el conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. Es decir, nosotros, por medio de esos generadores de conocimiento, ¿cierto? Y no solamente conocimiento científico, sino también, por ejemplo, tradicional, ancestral, podemos identificar cuál es esa estructura ecológica que soporta el sistema social, ¿cierto? O sea, tenemos que identificar cuáles son esos servicios ecosistémicos que son vitales para el desarrollo socioeconómico de la población y ordenar nuestro territorio de forma que logremos proteger dicho sistema, ¿cierto? Porque si ese sistema colapsa, también va a colapsar el sistema social, ¿listo? Entonces, estamos directamente relacionados con el sistema ecológico. Y ese sistema que es fundamental para el desarrollo de la población es el que se va a denominar como la estructura ecológica principal. Lo que es importante es que esa estructura ecológica no se define simplemente como una actividad científica, sino que también debe involucrar las fases de participación ciudadana. ¿Listo? Por último, sabemos que es decir, la presencia del ser humano dentro de esos ecosistemas y esos sistemas sociales dentro de un ecosistema, pues en última va a generar lo que se denominan motores de transformación y pérdida. Esos motores de transformación y pérdida se deben reconocer como procesos que afectan la biodiversidad en su ocurrencia espacial en un territorio específico y en sus manifestaciones de genes, especies y ecosistemas, ¿cierto? En última, lo que nos está diciendo ahí es que los procesos que nosotros desarrollamos como sociedad dentro de un ecosistema, necesariamente eso va a generar unos impactos, que muchos de ellos van a ser impactos negativos y que van a inducir la transformación y la pérdida del ecosistema, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que involucrar dentro de la gestión integral es precisamente mecanismos que logren un aprovechamiento de esos recursos naturales de forma sostenible, ¿cierto? Es decir, dentro de las ciencias ambientales ya sabemos que existen unos límites que pueden ser aprovechados desde un sistema natural sin afectar la función ecológica de, por ejemplo, de un río. Entonces, por ejemplo, cuando se hace proyectos como generación hidroeléctrica o captación para aguas potables, ¿cierto? Para potabilización y demás, ahí se ha reconocido que existen unos caudales que se denominan los caudales ecológicos, que si yo hago una extracción de agua de un río, de forma que el caudal que queda en el río es menor que el caudal ambiental, entonces, o el caudal ecológico, ese río va a empezar a sufrir unos impactos negativos tan significativos que ya, por ejemplo, la vida acuática ya se va a destruir. Pero sabemos que si hacemos una extracción sostenible o un caudal que se extrae a unos niveles inferiores, de forma que no se disminuya el caudal a menor que el caudal ambiental, entonces ahí se podría hacer un aprovechamiento sostenible del mismo. Entonces, por ejemplo, las corporaciones autónomas regionales, ellos elaboran unos planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas con el objetivo precisamente de garantizar que esa función ecológica de esos cuerpos de agua no se vea afectado. Listo.
Así como existe en el caso de la captación, las corporaciones autónomas locales, ¿cierto? Regionales, también desarrollan proyectos como por ejemplo la definición de los objetivos de calidad del agua, que nos dicen, por ejemplo, cuáles son la cantidad de contaminantes máximas admisibles en un cuerpo de agua, de forma que el cuerpo de agua, el río, se pueda recuperar a sí mismo, ¿cierto? Los ecosistemas tienen esa capacidad de resiliencia y es que son capaces de soportar ciertas presiones sin destruirse. Entonces, ese conocimiento científico, para eso tenemos esas entidades, ¿cierto? Tenemos las corporaciones autónomas regionales, tenemos el CINCHI, el IDEAM y demás. Pero también hay que involucrar las comunidades que estén en ese ecosistema. Porque es que, por ejemplo, en el caso de vertimientos, no es lo mismo hacer un vertimiento en un río que es aprovechado para agua potable que hacer un vertimiento en un río que no se hace ese aprovechamiento de agua potable, ¿cierto? Si yo tengo aguas abajo de un vertimiento, una comunidad que está tomando agua para potabilización, pues obviamente yo aguas arriba de esa captación no puedo estar descargando contaminantes que sean tóxicos para esa comunidad. Por lo tanto, la corporación autónoma, cuando establece los objetivos de calidad del cuerpo de agua, tiene que considerar cuáles son esos usos de la comunidad, ¿cierto? Entonces, miren que esto que hemos estado discutiendo en estas diapositivas como de forma muy genérica, ya dentro de la estructura ambiental del país se han desarrollado unos mecanismos que aterrizan eso hasta el terreno, ¿cierto? Entonces tenemos los planes de gestión integral de residuos sólidos, los planes de ordenamiento territorial, los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, tenemos los objetivos de calidad, por ejemplo, de los ríos, los permisos de aprovechamiento forestal, ¿cierto? Una serie de mecanismos y, legales, ¿cierto? Y administración de los recursos naturales que lo que buscan es precisamente eso, ¿cierto? Por un lado, la protección del ambiente, pero por otro lado, garantizar que los sistemas sociales pues tengan acceso sostenible a los recursos naturales. Estos motores de transformación ocurren como consecuencia de procesos de pérdida de ecosistemas o hábitats, o también un motor de estos puede ser, por ejemplo, la invasión de especies exóticas, la sobreexplotación de los recursos, la contaminación de los recursos, ¿cierto? O incluso fenómenos que se dan a escala global, como por ejemplo el cambio climático. Sabemos pues que Colombia es un país que tiene unos bajos niveles de emisión per cápita pues, en comparación con los países desarrollados, pero por estar en el trópico, pues va a ser uno de los países que tenga mayor impactos negativos producidos por el cambio climático. ¿Listo? Entonces miren que muchas veces cuando ya vemos estos proyectos o estos fenómenos ambientales de escala planetaria, vemos que incluso sociedades que no están dentro del ecosistema determinado también pueden estar impactando negativamente sobre el recurso. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, las actividades de minería, ¿cierto? Sabemos pues que producto de la necesidad de energías más limpias, hay necesidad de ciertos minerales que anteriormente no se explotaban a estos niveles actuales. Y por lo tanto, esa presión de un mercado internacional, ¿cierto? Una sociedad civil internacional, mundial, pues se generan unos impactos negativos sobre un recurso que puede estar en Colombia, en Bolivia, en Argentina o en cualquier parte del planeta. Entonces vemos que actividades económicas, pues como la globalización, pues tienen un impacto también local, producen impactos locales en nuestro territorio. En términos generales, para Colombia, entonces se han identificado 5 motores principales para, pues, que se denominan como motores directos de transformación y pérdida de biodiversidad. Y a continuación, pues vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, el primer motor sería el que está relacionado con cambios del uso del territorio, el cambio de uso del suelo, que puede ser pues, suelo o puede ser acuático, ¿cierto? O sea, cambio de uso del territorio, tanto continental como acuático, y su consecuencia pues es también la fragmentación de ecosistemas.
Se ha hecho un estudio, una recopilación de cómo ha sido la modificación del cambio del uso del suelo en Colombia desde los años 1500 hasta el 2000 y se ha identificado que el principal motor de cambio de uso del suelo ha sido la ganadería, ¿cierto? Y esa ganadería, pues lo que está haciendo es principalmente ser un motor de deforestación, por ejemplo, en Colombia, y esa deforestación lo que hace es que fragmenta los ecosistemas, ¿cierto? O sea, como que lo que antes era una masa, digamos, forestal homogénea, por actividades de deforestación se comienzan a crear como islas separadas, que es lo que se denomina como un ecosistema fragmentado, ¿cierto? La fragmentación del ecosistema. Esa fragmentación tiene fuertes impactos sobre la estructura de los ecosistemas, ¿cierto? Y el nivel de complejidad que tienen los mismos. No solamente a escala vegetal, sino también de mamíferos, pues de animales. ¿Listo? Solamente para que tengan en cuenta, por ejemplo, en el 2021, la tasa de deforestación en Colombia, solamente en el año 2021 se deforestaron 174.000 hectáreas. O sea, esos son territorios enormes, que son equivalentes incluso al área de algunos países. Como si en Colombia estuviéramos deforestando el territorio de un país al año, ¿cierto? Un medio país al año. Entonces son escalas de deforestación que son gigantescas y que no solamente tienen el impacto sobre ese ecosistema como tal, sino también a escala, por ejemplo, de cambio climático. El segundo motor principal en Colombia es la disminución, pérdida o degradación de elementos de los ecosistemas nativos y agroecosistemas. Y esto puede darse promovido por el primer motor, ¿cierto? Lo que estábamos discutiendo en el caso de la fragmentación, pero también por la sobreexplotación, por ejemplo, de poblaciones. Entonces sabemos que la sobreexplotación de un recurso puede llevar a la extinción del mismo. Y esa sobreexplotación no solamente se debe pensar desde el punto de vista de alimento, sino también, por ejemplo, para la obtención de mascotas, que es lo que está pasando, por ejemplo, con la fauna exótica, ¿cierto? O para exportación, dependiendo de los diferentes usos culturales que se les pueda dar a un recurso. Entonces, esa disminución pues representa también una pérdida de recursos para el país. El tercer motor es la introducción y trasplante de especies. Entonces, esto hay que entenderlo, es como la introducción de especies que no son nativas en nuestro territorio y por lo tanto se convierten en especies invasoras o invasivas. Y es que un ecosistema se ha formado o se forma naturalmente por el paso de cientos y no miles de años. Y los ecosistemas, pues la naturaleza han logrado establecer unos balances dentro de las diferentes especies e individuos que se encuentran en el ecosistema. Pero cuando yo le introduzco una especie que no pertenece a dicho ecosistema, puede darse el caso de que dicha especie introducida no tenga un control biológico dentro del ecosistema y por lo tanto se apodera y destruye la biodiversidad natural que se tiene allí. Aunque solo para que tengan una idea, se considera que esta introducción de especies exóticas es la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo. Entonces, y muchas veces ocurre de forma inintencionada, pues como involuntaria, o sea, personas qué sé yo, que viajan a otros lugares del planeta y se traen una semilla de una florecita muy bonita que vio por allá, ¿cierto? O traen un pececito que es muy bonito para el acuario, no sé qué, o traen diferentes especies que no son propias de nuestros ecosistemas, las introducen en nuestro territorio y dichas especies se convierten en invasoras. Por ejemplo, yo vivo en el área de Medellín y en la parte alta de las montañas, digamos, en Santa Elena, pues los que no conozcan, es como la parte más alta de la ciudad. Allí, en este momento, hay una planta invasora que cuando uno va por carretera, uno ve que está prácticamente dominando todo el paisaje y agota y destruye la biodiversidad pues, local. Esa planta es la del ojo de poeta. No sé si la han visto, que es una flor naranjada con un puntico como café oscuro.
esa plantica, esa florecita es muy bonita, pero es una planta invasora que destruye la biodiversidad local. Entonces es por eso que cuando se viaja al exterior, lo que se pide o que está prohibido introducir especies vegetales o semillas o material que se pueda convertir en una especie invasora en nuestro territorio. El cuarto motor es la contaminación y toxificación, ¿cierto? Que esta digamos que es más lógica para nosotros entenderla, y esto pues considera aspectos como la emisión de material particulado, la contaminación sonora y lumínica, ¿cierto? Vertimientos orgánicos e inorgánicos, el uso de fertilizantes y agroquímicos, todo este tipo de contaminantes que son propias de la actividad antrópica y que en últimas pueden afectar también la biodiversidad, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, cuando sucedió todo lo de la pandemia y los encerramientos, pues las cuarentenas, como el solo hecho de que disminuyera el ruido en las ciudades permitió a muchas especies que ya se habían alejado de los sistemas urbanos a que retomaran nuevamente esos territorios. Entonces, cuestiones que uno considera que son menores, como el ruido, por ejemplo, o el material particulado, son contaminantes que tienen un fuerte impacto sobre la biodiversidad. ¿Listo? Pueden cambiar, por ejemplo, los ciclos reproductivos de las diferentes especies y con eso pues afectar en últimas todo la recuperación de un ecosistema. En términos de contaminación y toxificación, un ejemplo que también les traigo es, por ejemplo, en el caso de calidad de aguas, ¿cierto? Donde ya se han elaborado, por ejemplo, índices de calidad del agua que lo que buscan o que tienen como función la preservación de flora y fauna acuática. Entonces es lo que se llama como el ICANF, que es el que está aquí en la diapositiva en la parte de abajo. Esos índices de calidad, lo que yo les mencionaba ahorita, los objetivos de calidad del recurso hídrico, lo que buscan es evaluar cómo son esos contaminantes que están llegando a los cuerpos de agua y intentar que dicha contaminación no supere unos umbrales que pueda destruir la fauna y flora de los ríos o de los lagos. Entonces son mecanismos técnicos que se elaboran, por ejemplo, por organismos como el IDEAM o diferentes organismos internacionales que se adaptan a nuestro territorio y que permiten una gestión integral del recurso, reconociendo que esa fauna y esa flora pues son un recurso, un servicio ecosistémico que puede aprovisionar un proceso productivo. Y por último está el motor número 5, que es el de cambio climático, que aquí tenemos que reconocer que Colombia no es un gran emisor, ¿cierto? Colombia está emitiendo aproximadamente 180 megatoneladas o millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Pero las emisiones globales a nivel planetario son de aproximadamente unas 59, hacia aquí están 59.59 gigatoneladas de CO2 equivalente. O sea que si convertimos esas 180 megatoneladas a gigatoneladas sería 0.18. Estamos comparando 60 gigatoneladas contra 0.2 gigatoneladas de Colombia. O sea que Colombia no es un gran emisor de gases de efecto invernadero. Sin embargo, pues dentro de los compromisos internacionales como el Acuerdo de París, Colombia se ha comprometido a la reducción de emisiones, dada pues la emergencia climática que se presenta en el planeta. Y esa reducción de emisiones hay que entenderla no solamente desde el punto de vista de preservación de la naturaleza, sino que también los países desarrollados pues están promoviendo la implementación de políticas de cero emisiones, como por ejemplo en la Unión Europea, lo que se ha denominado como el Gran Pacto Verde de Europa, donde ellos van a empezar a comprar materias primas y productos de países que estén comprometidos con la lucha contra el cambio climático, ¿cierto? O sea, si nosotros tengamos poquitas emisiones, pero logramos demostrar que tenemos una fuerte lucha contra los gases de efecto invernadero, eso eventualmente nos abrirá mercados para la exportación de bienes y servicios a países de la Unión Europea, por ejemplo.
Entonces, aunque Colombia es un país que tiene bajos niveles de emisión en comparación con otros países desarrollados, lo que es cierto y que les comentaba ahorita es que es de esperar, de acuerdo a los modelos del IPCC, que los países ubicados en los trópicos sean los que peor van a llevar, pues van a sufrir las consecuencias de este cambio climático. Y nosotros estamos ahí y tenemos un problema, y es que todavía no tenemos un conocimiento muy desarrollado en cuáles van a ser los impactos que esto nos va a generar en nuestra biodiversidad y por último, pues en nuestros servicios ecosistémicos, lo cual pues es una alta vulnerabilidad que tenemos en nuestro país. Ya para terminar pues la presentación quería mostrarles una herramienta que se denomina la matriz de Vester, que fue desarrollada por alemán, que se llama Friedrich Vester, y que permite la identificación de causas y efectos en un problema determinado. Es decir, nosotros estamos trabajando en la gestión integral de un ecosistema estratégico, por ejemplo. Allí podríamos identificar una serie de problemáticas que están afectando el servicio ecosistémico que nosotros queremos aprovechar, ¿cierto? Lo que nos permite esta matriz de Vester es priorizar cuál de esas problemáticas es la principal, luego determinar cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias principales. ¿Listo? Esto es un método cuantitativo y se basa en la opinión de expertos que analizan una situación determinada. Para eso les propongo que realicemos un ejemplo que consiste en analizar un caso hipotético. Entonces, supongamos que tenemos un ecosistema en el Caribe colombiano que está siendo colonizado por actividades agrícolas y pecuarias, ¿cierto? Es un escenario muy típico, pues, en nuestro país. Y nosotros queremos analizar esas problemáticas que se presentan en dicho ecosistema, ¿cierto? De forma que podamos proponer unas acciones que permitan la gestión integral de dichos recursos. Entonces, uno lo que tiene que hacer es, primero, reconocer que hay diferentes actores, ¿cierto? Tenemos 7 actores principales en la gestión integral de servicios ecosistémicos. Es con base en comités o en espacios de concertación entre esos diferentes actores, se podrían identificar algunas problemáticas principales. Yo aquí, de forma pues, de ejercicio simplemente, les traje estas 7 problemáticas que se podrían supuestamente identificar en este ecosistema. Una de esas sería, por ejemplo, la baja gobernanza en el territorio por ausencia del Estado, ¿cierto? Otra sería el desconocimiento de las características ecológicas del ecosistema intervenido, ¿cierto? Si yo no conozco mi ecosistema, pues muy probablemente pues no me va a dar pesar, ni miedo, ni nada, pues aprovecharme de él, porque no conozco su vulnerabilidad, ¿cierto? El tercero sería conflictos socioambientales entre los actores del territorio, ¿cierto? También es muy común, como por ejemplo en nuestro país por temas de orden público o simplemente por falta de acceso a los recursos del suelo, pues se puede generar conflictos sociales, por ejemplo, entre dueños de la tierra y comunidades campesinas con baja o pues sin acceso a la tierra. Pues campesinos o negritudes o indígenas, ¿cierto? Que lo hemos visto mucho en este año en las noticias. Otro problema sería, por ejemplo, la baja tecnificación en la producción agropecuaria, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos una producción agropecuaria tecnificada, sería mucho más eficiente, tendría menor necesidad de expandir la frontera agrícola y por lo tanto se liberarían, por ejemplo, territorios para otras comunidades para hacer también aprovechamiento, ¿cierto? Otra problemática sería, por ejemplo, la introducción de especies invasoras. Una de las principales especies invasoras en nuestro país es precisamente la introducción, por ejemplo, de gramíneas para las actividades agrícolas y pecuarias, perdón, ¿cierto? Entonces, esa introducción de especies invasoras también supone un riesgo para la biodiversidad. La otra problemática es la pérdida de la biodiversidad en sí misma. Y otra puede ser, por ejemplo, la disminución de la oferta hídrica disponible, producto de todas esas problemáticas postrado. Entonces, lo que uno tiene que hacer es coger cada una de esas problemáticas y meterla en una matriz de doble entrada, ¿cierto? Se llama matriz de doble entrada porque la vamos a analizar desde las columnas y desde las filas. Y así vamos a leer
la columna, ¿cierto? La matriz. Entonces, uno lo que hace es que en la parte izquierda de la tabla ordena todas las problemáticas que han sido discutidas por los diferentes actores involucrados en la gestión de ese ecosistema y luego empieza a cruzar la información entre causa y efecto. Entonces, por ejemplo, en la primera fila, entonces tenemos código P1, la variable sería la baja gobernanza en el territorio por ausencia del Estado, y este 3 que aparece ahí es lo que sería el juicio de valor que emiten los actores involucrados en el ecosistema. Entonces uno dice, ¿será que la baja gobernanza en el territorio por ausencia del Estado causa el P2, causa desconocimiento de las características ecológicas del ecosistema intervenido? Entonces aquí se podría poner 0 si no tiene ninguna relación causa-efecto. 1 o 2 si tiene una mediana relación, o 3 si es muy alta, ¿cierto? Entonces digamos que este comité definió que 3, ¿cierto? Porque si no hay presencia del Estado, digamos que no hay tampoco presencia de por ejemplo, de universidades o de institutos científicos como el IDEAM, el SINCHI, ¿cierto? El INVEMAR, lo que decíamos que eran aquellos gestores del conocimiento, ¿cierto? Entonces, si es alto, entonces le ponemos un 3. Entonces, ¿será que ahora para el otro ítem, será que la baja gobernanza en el territorio por ausencia del Estado causa conflictos socioambientales entre los actores en el territorio? También es alto, ¿cierto? Si no hay una buena control del territorio por parte del Estado, pues eso va a generar también que haya mayor facilidad a la generación de conflictos entre los diferentes actores. Pues ahí va un 3. El siguiente diría, ¿será que la baja gobernanza en el territorio por ausencia del Estado causa baja tecnificación en la producción agropecuaria? Pues a ver, sí puede tener incidencia, ¿cierto? Porque entonces no habría acceso, por ejemplo, a recursos de financiación y demás, pero no es tan alta, ¿cierto? Porque esa tecnificación también podría ser producto de la actividad privada, por ejemplo. Entonces, ahí ya no sería un 3, sino que sería 2. Lo que yo quiero que vean en esta tabla es que uno siempre tiene que partir de esa lógica que lee el primer ítem y luego analiza si es causa del otro ítem. Entonces, por ejemplo, miremos el siguiente, o sea, aquí en el P2. O sea, ¿será que el desconocimiento de las características ecológicas del ecosistema intervenido causa baja gobernanza en el territorio? No, cierto que no. O sea, el hecho de que no conozcamos cuál es la riqueza, la estructura, la composición de un ecosistema, no es motivo para que el Estado no vaya a hacer su presencia en dicho territorio. Entonces, como no tiene esa relación de causa-efecto, ahí se iría un 0, ¿cierto? Entre P2 y P1. ¿Será que el desconocimiento de las características ecológicas causa conflictos socioambientales entre los actores en el territorio? Pues yo creería que no, ¿cierto? Entonces miren que de todas formas hay un aspecto que es subjetivo y es por eso importante que estas asignaciones de puntajes se hagan en espacios de participación ciudadana, ¿cierto? Donde se escuchen los diferentes formas de analizar el ecosistema y las diferentes realidades de la comunidad. Entonces, así, con base en ese tipo de análisis, se diligencia toda esta tabla, desde P1 hasta P7, y después en la columna, en la última columna, hacemos una sumatoria de todos esos puntajes. Entonces, sería, para P1 sería 3 más 3 más 2 más 2 más 1 más 1, eso nos da 12, ¿cierto? Y así para cada una de las filas. Y también hacemos una sumatoria en el sentido de las columnas. Entonces hacemos, por ejemplo, para P1 sería 0 más 0 más 1 más 0 más 0 más 0 más 0 nos da 1. Eso quiere decir que la problemática 1, que es la baja gobernanza, ¿cierto? P1, tiene una alta influencia, pero una baja dependencia. O sea que la baja gobernanza no se puede explicar por alguna de las otras causas, de las otras problemáticas que tenemos ahí,
Pero si nosotros tenemos una fuerte, mejor dicho, si nosotros mejoramos la gobernanza en el territorio, vamos a poder influir en todas las otras problemáticas. Por eso es que tiene una influencia tan alta. Esto. Entonces miremos que esta matriz nos ayuda a analizar cuáles son las causas y la influencia, pues la dependencia y la influencia de las diferentes problemáticas que están involucradas en el proceso. Cuando ya tenemos esta matriz totalmente diligenciada, la podemos graficar. Entonces podemos poner en el eje 0,0, pues hacemos en Excel, por ejemplo, localizamos cada uno de esos punticos. Entonces miremos que, por ejemplo, el P1 tiene influencia 12 y dependencia 1, ¿cierto? Entonces, influencia, miren que está en el eje X, entonces influencia 12, ¿cierto? Estaría en la parte de abajo. Y dependencia 1, la que está localizado en la coordenada 12,1. ¿Listo? Y así lo podemos localizar todos los problemas. Entonces, por ejemplo, el P2 está en la coordenada influencia 7, dependencia 7. Pues miremos dónde está el 2. Estaría en el 7,7, ¿cierto? Y así localizamos todos los puntos. Ya la línea punteada sería hacer una línea horizontal y vertical justo en el medio de ese diagrama. Entonces miremos que, ¿cuál sería el de mayor influencia? P1, ¿cierto? Que tiene 12. Entonces, como 12 es el más grande, la línea vertical va a ir en 6, que sería la mitad. ¿Es? Y en el eje, en el Y, ¿cierto? O sea, en la línea horizontal, ¿cuál sería? El mayor punto es 13. Entonces, la línea horizontal tiene que ir en 6,5, que es la mitad. ¿Es? Cuando ya ponemos ese eje de coordenadas X y Y, sabemos entonces que ahí podemos definir diferentes espacios dentro de la matriz de Wester. Uno que serán los activos, los críticos pasivos y los indiferentes. ¿Listo? Cuando ya tengamos cada uno de las problemáticas localizadas en uno de esos espacios, pasivo, crítico, indiferente o activo, podemos construir el árbol de problemas. ¿Listo? El árbol de problemas va a ser en el centro, el problema principal de todo el tema sería la pérdida de biodiversidad, ¿cierto? Que sería P6, que es el mayor de los críticos. El problema más crítico sería el centro del árbol de problemas. Y las causas son los otros que están en críticos más los activos. ¿Listo? Y por último tenemos las consecuencias. Los otros problemas que nos tenemos ahí en el diagrama serían entonces el de abajo son las causas, el del centro es el problema principal y el de arriba serían las consecuencias. ¿Listo? Entonces digamos que esta es una herramienta de priorización de problemas que está siendo utilizada en la Política Nacional de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, y ahí también nos presentan cómo sería la matriz de Wester. ¿Sí? Ellos hacen también una matriz de Wester a escala nacional y a partir de esa identificación de las problemáticas y cuáles son las principales, pues se establece cuáles serían las estrategias y acciones que se deben desarrollar para lograr una gestión integral del recurso. Entonces ustedes en la actividad 3 van a analizar estos motores. ¿Listo? Entonces una actividad que pueden empezar a vislumbrar o que pueden analizar es entrar en la política nacional, ¿cierto? Miren, este documento en PDF es precisamente la política nacional para la gestión integral y ahí nos están describiendo cuáles son cada una de las problemáticas que tienen, pues, o cada uno de los motores que producen cambios en los ecosistemas. Bueno, entonces, la idea era que hiciéramos esto pues como entre todos, esta matriz de Wester, pero dado pues que no hubo participación en la webconferencia, entonces quedamos así. Igual si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre el desarrollo de esta metodología, estaré atento pues a atenderles, bien sea por Skype
por correo interno, que ustedes saben que son como los mecanismos más directos de comunicación entre nosotros. Entonces, muchas gracias por la atención y nos vemos en una próxima sesión.